Buenos días, hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales, a través de esta página, esta plataforma de Facebook Live, que lleva como nombre IASD Espinar. Queremos llegar hasta sus hogares y tratar de impartir lo poco que conocemos, ¿verdad?, de la palabra del Señor a través de la escuela sabática. Así que damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y esperamos que la lección que vamos a discutir en esta mañana sea de gran provecho espiritual para cada uno de ustedes. Quiero recordarles que aquellos que deseen obtener el libro El Camino a Cristo o el libro La Historia de la Redención, póngalo en su inbox. Nosotros recibiremos la información, nos da su teléfono o la dirección electrónica y le haremos llegar estos dos libros que son de un provecho grande espiritualmente hablando. El Camino a Cristo nos habla de cómo nosotros podemos relacionarnos con nuestro Dios y cómo Dios nos recibe cuando queremos relacionarnos con Él. La Historia de la Redención es un libro maravilloso que nos habla de la historia del mundo, desde antes de la caída del mundo hasta nuestros días, y también lo que va a suceder cuando el Señor venga en las nubes por segunda vez. Así que le invitamos para que lean estos dos libros que son una joya de la literatura cristiana. Entre los anuncios que tenemos para este día están las actividades que se van a estar dando en el mes de diciembre. Estas actividades, si me permiten, vamos a tener el día 19, el 19 de diciembre, en el estacionamiento de nuestra iglesia, un concierto de Navidad, para los cuales hemos invitado a 3 grupos, 2 de ellos de música instrumental y uno de música cantada, que van a estar con nosotros durante la tarde del sábado. Así que les invitamos para que estén con nosotros durante ese día. El sábado 26 es nuestra fiesta de Navidad. Sabemos que la situación de la pandemia nos ha hecho reinventarnos en cuanto a las actividades que tenemos en nuestra iglesia para no perder ese amor y ese cariño entre los hermanos, esa hermandad. Así que todas estas actividades van a ser desde su carro, no tiene que salir para nada. Ahí se le va a servir la comida, se le va a servir todo. Así que ustedes estén con nosotros, disfruten de estas actividades para poder entrar en el gozo de nuestro Señor, pero también entrando en coinonía, en esa relación de amor entre los hermanos. También queremos invitarles para los cultos regulares que tendremos para este día. Hoy a las 4:30 de la tarde tenemos nuestro tardecita con Jesús, como le hemos llamado los cultos de por la tarde, donde invitamos a un predicador para que estén con nosotros en este día y así todos los hermanos juntos, desde sus automóviles, por supuesto, despedimos el sábado y recibimos una nueva semana. También tenemos los martes, que continuamos con el estudio del Camino a Cristo, del mismo libro que les acabé de hablar. Si ustedes necesitan un libro de esos, llámenos, les enviamos por formato PDF el libro para que ustedes lo tengan y puedan llevar, ¿verdad?, llevar a la continuación del libro, si lo podemos decir de esa manera. Y los viernes tenemos las sociedades de jóvenes. Así que les invitamos para que estén conectados a nuestra página, denos un like en la página para que reciban nuestras notificaciones y de esta manera no se pierda ninguno de los cultos que se van a estar dando. Sin nada por el momento, vamos entonces a tener una corta oración para comenzar con la escuela sabática. Señor y Dios que estás en el cielo, te agradecemos por las ricas bendiciones que tú nos das día a día. Porque a pesar de este momento de la historia del mundo en que estamos viviendo, tú, Señor, pones tu mano sobre tu pueblo, los proteges y los libras de todo mal. Te pedimos, Señor, que en este día, tu día santo, el día que tú has separado para comunicarte con el hombre de una forma especial, que tu bendición llegue a cada persona que a través de estas redes sociales nos escuchan. Los que nos escuchan en este momento y que más tarde nos escucharán en forma diferida.
Nos ponemos en tus manos, Señor. Sé tú el que ponga en nuestra mente y en nuestro corazón las palabras que tu iglesia necesita para mantenerse firme hasta el día que tú vengas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, en este momento me acompaña el hermano Gamaliel Rosado, uno de nuestros maestros de escuela sabática de nuestra iglesia. Así que, Gamaliel, ¿cómo amaneciste en este día? Realmente, buenos días a todos nuestros amigos. Primeramente, que el Señor me los guarde y me los bendiga. Es de mucha alegría y mucho gozo poder compartir con ustedes en esta mañana, reconociendo y sabiendo que Dios tiene poder, es grande, tiene el control de todo y que Él reina por los siglos de los siglos. Amén, amén. Para contestarte tu pregunta, debo decirte que me levanté muy bien, gracias a Dios. Ha sido una semana fuerte de trabajo, pero el Señor, como muy bien dice la palabra de Dios, renueva nuestra fuerza. Así como renueva cada día sus promesas para cada uno de sus hijos, renueva también nuestra fuerza. Muy bien, y podemos correr, podemos caminar, podemos hacer muchas cosas, y por la gracia de Dios no hay algo más hermoso, Joe, que poder compartir de la palabra de Dios con nuestros amigos que nos escuchan y nos ven a través del Facebook. Y es un placer, ¿verdad?, que cada día podamos estar en esta plataforma brindando, ¿verdad?, esa orientación, mensajes de exhortación, de consejos, de alegría a cada uno de los hermanos, porque sabemos que el encierro a nadie le gusta. El Señor nos diseñó para ser libres, ¿verdad? Amén. Pero libres en el Señor, ¿verdad? Amén. No estamos hablando de libertinaje, sino Correcto. de libertad. Y el Señor quiere que cada uno de sus hijos tengan el gozo de su compañía. Y si nosotros, el Señor nos ha permitido llegar hasta ustedes, es porque el Señor quiere que ustedes reciban ese gozo. Hay propósito. En todo, Joe, hay propósito. Definitivamente. Dios no hace nada sin que tenga un propósito. Amén. Y lo más hermoso de todo esto es que como Él es nuestro Padre, Sí. siempre lo que hace, siempre lo que prepara, siempre lo que planifica va a ser para el bien de cada uno de sus hijos. Ningún padre amoroso va a dejar a sus hijos desamparados. Y lo digo de esa forma, ¿verdad? Porque hay padres que son padres. El nombre nada más. Pero el padre amoroso, el cariñoso, el que ama verdaderamente a sus hijos, procura que sus hijos tengan la bendición que Él le pueda brindar, ¿verdad? Estamos hablando del Padre terrenal. Si el hombre es así, ¿cómo será nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro creador y sustentador. Wow, inimaginable. La lección de esta semana nos habla un poquito más concretamente de lo que está pasando en la tierra, en el mundo. Nos habla más concretamente de por qué las personas se están alejando de Dios. Y lleva como título la educación artística y científica. Cuando yo leí este título, yo decía, wow, ¿qué podemos aprender de esta lección? Porque esta lección no lo escribió un solo autor, fueron varios autores, especialmente educadores en esa rama. Y el versículo de memoria es uno de mis versículos favoritos. De hecho, es una estampilla que yo siempre tengo en mis documentos, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Así que, ¿qué nos quiere decir cuando nos dice los cielos cuentan la gloria de Dios? ¿Qué podemos deducir de esa expresión? La realidad del caso es que solo aquellos que han tenido el privilegio, porque les sale de no mirar el cielo, sino observarlo. O sea, yo sé que ahora en la época de Navidad es cuando el cielo más azul. Es bello, es precioso. Las noches son bellas, un cielo estrellado donde tú puedes contemplar toda la creación de nuestro Dios. Entonces tienes que preguntarte, ¿cómo llegó eso ahí? Es así. Muy bien, ¿qué es eso que está ahí? Muy bien, es la pregunta del ser humano y por eso existe la exploración espacial. ¿Cómo llegó ahí? Nosotros, perdona que te interrumpa, nosotros tenemos una apreciación muy especial con el cielo, quizás comparado con otros países, y me explico. El 75% del tiempo del año, nosotros lo que vemos es cielos grises, debido al polvo del Sahara
o al volcán que hay en las Antillas, o debido a las lluvias. Por lo regular vemos cielos grises, ¿verdad? En ese sentido. Pero cuando llega esta época, para nosotros, quizás para algunos es costumbre verlo azul, ¿verdad? En todo su esplendor. Pero acá en Puerto Rico, cuando llega ese cielo azul, brillante, cambia nuestro humor, cambia nuestro sentido, porque vemos la gloria de Dios a través de su creación, quizás un reflejo de lo que Dios hizo al principio. Eso es muy cierto, Joe. Y cuando no es azul, el jueves yo tuve la oportunidad, yo estaba en mi trabajo, era la tarde, y fue extraño, porque mi compañera de trabajo salía y me dice, Gami, mira para afuera. Y cuando yo miro para afuera, el cielo completo estaba naranja. Pero bello. Y yo dije, wow, pero como estaba en otras cosas, seguí haciendo lo que estaba haciendo. Y de momento, fue cuestión de segundos. Sí. Yo miro y ha caído este aguacero. Entonces yo me preguntaba, ella me dijo, ¿por el cielo naranja o por el aguacero que ella vio venir y yo no lo vi? Okay. Pero la realidad del caso es que el cielo, como muy bien dice aquí la palabra de Dios, cuenta la gloria de Dios, cuenta su grandeza, su poder. Y solamente tú contemplarlo, tú mirarlo, te das cuenta del gran poder y amor que Dios tiene para con nosotros. Yo estoy loco hablando de cielos. Ajá. Muy bien, es un sueño, no sé si lo podré lograr. Pero en Alaska existen unas auroras boreales bellas. Sí. Con unos colores espléndidos. Yo los veo en fotos verde, azul. Y tengo amistades que han tenido la oportunidad de ir. No han ido quizás a Alaska, pero han ido al norte de Canadá y desde allí han podido contemplarla, apreciarla. Mi gente, usted se sienta en el momento que sea y usted mira. No es indiscutible que hay un Dios envuelto en la creación, que hay un Dios todopoderoso que tiene el control de este mundo, que hay un Dios que ha creado todo. Nadie me puede decir que esto ha sido como explica la ciencia. Muy bien, unos químicos, muy bien, que por cientos de años se crearon unas estructuras y hoy somos lo que somos, por resumirlo así. Es que el hombre, cuando no está con Dios, siempre busca la forma de explicar las cosas. El problema de esto, Joe, es que la ciencia terrenal se basa en eso. Explicar, sacando a Dios de la fórmula, las cosas que suceden aquí. Y yo hago un paréntesis antes de empezar. Y estoy casi convencido que la razón de esta elección es para aquellos jóvenes. Yo conozco jóvenes, firmes en la iglesia, que nacieron de padres cristianos. Y en una época de su vida, al llegar a la universidad, se apartan completamente de lo que creyeron y comienzan a creer en una filosofía antibíblica, porque allá le dijeron que la ciencia se comporta así, que las cosas son así. Y es triste yo poder ver estos jóvenes de momento y yo, wow. Entonces aquí podemos ver que la realidad del caso es que no hay ciencia, no hay educación ninguna. Lleve el título que lleve, que tú puedas separar de Dios. Es que Dios es toda la ciencia, si lo podemos decir así. Y más adelante vamos a estar hablando de la sabiduría del hombre, de dónde es que viene la sabiduría del hombre y cómo Dios se expresa acerca de las personas que quieren sacarlo a Él, ¿verdad? De la creación. Y muchas veces nos tornamos, ¿verdad? Más adoradores de la naturaleza, en vez de tornarnos, ¿verdad?, hacia Dios quien creó la naturaleza. Adoramos más a la creación que al creador. Y lo que tú me dices es muy cierto, ¿verdad? Sobre todo cuando nuestros jóvenes, que a veces los criamos en una burbuja y no les anticipamos lo que pueda suceder, ¿verdad?, en estas situaciones. Pero también hemos oído de testimonios de jóvenes que han puesto a Dios adelante y han sido triunfantes, ¿verdad?, en cualquier materia que ellos escojan. Todo va a depender de a quién yo voy a someterme. Yo puedo oír, entender y escribir sobre lo que otros me dicen, porque es parte del curso, pero también tengo que defender mi posición, ¿verdad?, de parte de Dios. Y explicarle
como pues aquellos que hemos sido universitarios, que todavía continuamos, ¿verdad? Creyendo en el Dios Todopoderoso que hizo todas las cosas, poder refutar algunas versiones, pero recordando que la sabiduría viene de Dios, y es Dios el que nos pone nuestras palabras, y es Dios el que pone en nuestra mente lo que debemos decir para edificación de los demás, porque tampoco yo me voy a poner a discutir con un profesor que es el que me va a dar la nota de tú a tú, ¿verdad? En un tema. Esto es una discusión que tiene que ser seria, porque la palabra de Dios no necesita ser defendida. Dios defiende su propia palabra. Pero muchas veces queremos defender la palabra de Dios y también caemos en el error que ellos nos quieren hacer caer. Pero no solamente nuestros jóvenes, y que hay de aquellas iglesias que también se han ido de parte de las ciencias antes que de Dios. Y estamos hablando de iglesias cristianas. Eso es correcto. Yo leía esta lección y me recordaba una película que lleva por título Dios no está muerto. Ajá. Una primera y son dos partes que tienen. Sí. Excelentísimo material, ¿verdad? Y en cierta manera educativo, porque podemos ver cómo este joven, muy bien, trata de exponer y dejar claro bien lo que él cree, no la deficiencia de su maestro, de no entender, porque el maestro sabía muy bien y creía, y en un momento creyó en lo que él creía, muy bien. Sí. Y por alguna razón, ¿verdad?, de la vida, que no viene esto, que no venimos a discutirla, cambió su manera de pensar. Y ahí es donde yo vuelvo y recalco, de qué manera a través de esta lección, y nosotros como adultos, como jóvenes, como niños, podemos crear una base para que nuestros jóvenes, cuando tengan que enfrentar lo que sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en la comunidad, donde quiera, tengan esas herramientas para entender y saber, muy bien, de que Dios sigue siendo el centro de nuestro universo. Es por eso que el título del domingo, ¿verdad? Es un título corto, ¿verdad? Solo el Señor. Solo el Señor. Cuando nosotros buscamos a Dios de corazón, cuando buscamos a Dios con sinceridad, queriendo saber lo que Dios tiene para nosotros, porque muchas veces buscamos a Dios para que Él confirme nuestros pensamientos, y eso es un error. Nosotros tenemos que ir a Dios con una mente abierta para que el Señor nos ilumine. Y créanme, hermanos, cuando uno está dispuesto a creerle a Dios, a oír la voz de Dios, Dios nos va a hablar y nos va a decir lo que Él quiere que sepamos. Muchas veces nosotros, como dije anteriormente, queremos que Dios nos confirme nuestros pensamientos, y así que Dios no trabaja de esa manera. Nosotros tenemos que confirmar los pensamientos de Dios. Y para confirmar los pensamientos de Dios tenemos que ir a la palabra. Pero también nos dice que la naturaleza habla, ¿verdad?, del poder de Dios. Cuando uno va al campo, muchos de nosotros pues no vivimos en el campo abiertamente, ¿verdad? Como decir, en un bosque, un lugar centrado donde no hay... En el centro de la isla. Sí. Que ahora está bueno para estar allá, hasta 56 ha bajado la temperatura. Está riquísimo. Y vemos la naturaleza, vemos todas las cosas que Dios creó y podemos maravillarnos. Hay un lugar en Las Marías. Las Marías es en el centro del lado oeste de la isla, para aquellos que no son de Puerto Rico. Y yo veo esa variedad de árboles, esa variedad hasta de animales también y de aves. Y uno puede deleitarse y uno se pregunta, ¿cómo la casualidad puede crear tanta belleza? No puede, no. Es que no hay manera de yo explicar, no de explicarlo, porque la ciencia ha buscado la manera absurda de explicarlo. Sí. Pero es que hablando en conciencia, hablando de lógicamente y hablando en términos simples, no hay manera de tú poder explicar que una mariposa con tantos colores, con tantas diferencias que existen entre una y la otra, flores, muy bien, alimentos, como decir, la cantidad de frutas diferentes que hay, pudo haber sido el accidente, muy bien, o la mutación de algo que existía y ya no es. O la evolución de algo, ¿verdad?, de millones y millones de años, que ¿quién va a probar eso? ¿Verdad? Entonces, si los científicos no pueden probar sus teorías,
pues tenemos que lógicamente caer en un punto. Porque mientras más atrás vayamos en la historia, menos evidencia tienes. Menos evidencia tienen ellos, pero más evidencia tiene Dios. Porque a la final todos caemos en Dios. Me acuerdo, hay un famoso video en YouTube de este locutor de radio que lo llaman un ateo para cuestionarle la creencia en Dios. Y este hombre es admirable. Cuando hablo del locutor, que ahora no recuerdo el nombre, muy pausadamente, haciéndole preguntas al otro, y esto, y esto, y esto, cuando al final de la conversación le dice, y entonces, ¿de dónde viene eso? A lo cual el ateo tuvo que reconocer que había una mano poderosa detrás de ellos. No hay duda. No hay forma. Cuando nosotros vemos la ciencia como realmente es, no como algo que sale de la casualidad, sino que hubo una mano detrás de ellos, siempre a la final vamos a caer de que hubo una mano creadora, a la cual nosotros le decimos Dios, Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que su Hijo también estuvo parte de esa creación. Joe, esto casi un adelanto, pero lo toco por encimita simplemente para mencionarlo. A veces los científicos llegan a sus conclusiones a través de las leyes de la naturaleza. La ley de la naturaleza es inquebrantable. Sí. Muy bien, no hay hombre que pueda cambiar la ley de la naturaleza. Muy bien. Y eso, muy bien, puede servir en un punto. Sí, y es en la continuación. Pero cuando hablamos del origen, todos entendemos que la ley de la naturaleza dice que cuando una mujer está en gestación y da a luz o pare, muy bien, como es el término correcto, no pare a Gamaliel con 30 años de edad. No, pare a Gamaliel con horas de nacido nada más. Horas de nacido, ¿entiendes? Sin ninguna cosa en su mente. En blanco. Primeras visiones, cuando aparece, todo. Y eso es parte ¿de qué? Del mantenimiento. Muy bien, ahora, ¿y el origen? Porque todos leemos, todos sabemos y todos entendemos que Adán, muy bien, no llegó al Edén siendo un bebé porque no había una mamá que lo cuidara. Muy bien, era una persona adulta, pero lo dejamos ahí y luego hablamos de eso. Pero bien importante aquí, y esto no lo quiero dejar pasar por alto, que Pablo dice en esa misma lección, mira mi amigo, si el poder de la naturaleza es grande, es explicativa y nos da tanta información, que dice Pablo aquí, en Romanos 1, 18 al 21 dice que aquellos que rechacen a Dios no tienen excusa para el día del juicio, porque de su obra creadora se puede aprender lo suficiente acerca de él. Palabra fuerte, ¿verdad? Pero muy cierta. Muy cierta. No tiene que venir Joe a mi casa a enseñarme de Jesús. No tiene que venir el pastor Malavé a mi casa a hablarme de Jesús. Muy bien, porque dice que si aún yo no tuviera nada de esto, en la naturaleza hay suficiente información para yo reconocer que Dios es el creador. Nosotros vivimos en una isla y aquí donde nosotros estamos es parte de la costa. La playa está como a menos de 1 milla de distancia de aquí de la iglesia. Cuando yo me paro a la orilla del mar y veo esas olas que van y vienen, pero también veo el horizonte, pareciera que el horizonte está por sobre la tierra. De hecho, los científicos dicen que si todo el polo se derritiera, se cubriría toda la tierra de agua. ¿Quién sostiene eso? Por tantos miles de años, ¿quién ha sostenido, verdad, que los polos se mantengan calientes, pero el contaminación? Así que pero la sabiduría y el amor de Dios ha sido de bendición para la tierra, a tal punto de que lo que hoy conocemos, ¿verdad?, no fue lo mismo que hubo en el Edén.
lo que hubo en el Edén fue destruido por el diluvio. Ujú. Y quizás surgieron nuevas plantas, otras nuevas cosas. Los animales sí se mantuvieron porque la misericordia de Dios los protegió. Pero esto me llega a un punto, ¿verdad? Porque el Señor nos dice que cuando Él venga y nosotros vayamos al cielo, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Y yo me circunscribo a lo que ha podido hacer el hombre de belleza, a lo que ha podido hacer el hombre. ¿Viste la película Avatar? Sí, sí. Cuando uno ve la película Avatar, cuando yo la veo siempre me digo, ¿cómo será lo que Dios creó? Si en la mente del hombre puede concebir esa belleza, ¿cómo será la belleza que creó Dios con sus propias manos? No hay dudas. Cuando ni siquiera, como dijiste anteriormente, la belleza, lo hermoso que vamos a encontrar en la tierra nueva no ha llegado a nuestra mente. Sí. Muy bien, y aunque quizás los que vimos Avatar, ¿verdad? Sabemos que muchas de esas cosas no existen y el 90% de todo está basado en algún animal o en algo que ya conocemos. Que ya conocemos. Simplemente ellos lo que hicieron fue que le hicieron alguna variante, Sí. muy bien, para hacerla diferente, pero ya puedes ver que ni siquiera lo que allí se presenta, que es hermoso, viene desde scratch, desde cero, muy bien. Yeah. Todo tiene una variante de lo que conocemos, pero lo que hay en el cielo no lo conocemos, no lo hemos visto, no lo hemos imaginado, no podemos sacar conclusiones. Y así de belleza, así es la belleza. Así es Muy la bien, belleza que Dios creó. Sí. que Dios tiene para nosotros. Un punto bien importante es que a veces el ser humano, a veces no. Sí. Lo máximo que puede apostar el ser humano es conocimiento. Ah, Conocimiento. Porque es que no puedo entender que la sabiduría pueda llegar al hombre en pecado. Muy bien. Entiendo que la sabiduría es el don, la corona que Dios mismo le pone al conocimiento que ese hombre pueda tener. va a tener ahí. Porque no puede existir un diablo que sea sabio. Ajá. No, él tiene mucho conocimiento. Sí, es Él así. sabe. Un Hitler no es sabio, no hubiera perdido la guerra. Muy bien, tiene conocimiento, astucia, todo eso. Pero entonces ese conocimiento del ser humano lo que provoca es la destrucción. Sí. Y te voy a decir más. Hay un proyecto llamado Artemisa, muy bien, en Estados Unidos, Sí. que su proyecto es llegar ¿a dónde? A Marte. A Marte. Muy bien, y ya se están viendo cómo están creando vehículos para llegar a la Luna, porque en la Luna quieren crear una base para de esa base ir Brincar. entonces a Marte. Sí, Entonces el conocimiento del ser humano, que en un momento puede ser grandioso, que lo podemos destacar, lo único que va dirigido es a la destrucción de lo que ya Dios nos ha dado. Y eso que solamente usamos menos del 10% del cerebro. Imagínate si pudiéramos usar más, ¿verdad? Que cuando seamos redimidos, ¿verdad? Cuando vayamos al cielo y estemos con nuestro Dios, vamos a usar ese % que nos falta para llegar al conocimiento de Dios. Porque nos dice la sierva del Señor que nosotros vamos a estar por la eternidad conociendo de Dios. Así que la eternidad no bastaría para conocer las bondades, el amor de Dios y conocer su creación. Una de las cosas más bonitas que hablamos de la gestación es cómo Dios creó a la mujer también, ¿verdad? Con esa capacidad también de crear otro ser humano. Y cuando vemos todas estas cosas, pues volvemos a la pregunta, ¿habrá casualidad en todo esto? No, Los científicos son muy inteligentes, podemos decir, humanamente. Son gente, muchos de ellos de mentes extraordinarias. Correcto. Pero muy pocos de esas mentes extraordinarias se han apartado del conocimiento de Dios. Cuando hablamos de un Albert Einstein, él nunca sacó de su fórmula a Dios. Y al final de su vida él reconoció la mano de Dios en todas las cosas. Pero hay científicos que no son tan inteligentes y piensan que son más sabios que los demás sacando a Dios de la fórmula. No. ¿Por qué? Puse un comentario. Aquí en la parte del Marte podemos ver, antes de que hagas tu comentario, los expertos del error. Ah. Son gente científica, Sí. son gente conocedores. Muy bien.
que ellos pensaban y creían que la tierra no daba vuelta en su propio eje. Ajá. O sea, Gamaliel no puede llegar a esa conclusión. Yo es matemático, Sí. pero tampoco va a llegar a esa conclusión. Estamos hablando de personas con mucho conocimiento, muy bien, y con poder a tener aquellos artefactos para llegar a esas conclusiones. Sin embargo, eran gente con poder intelectual en aquel momento y estaban errados. Estaban errados. ¿Por qué, Joe? Porque como ser humano, vuelvo y te digo, no podemos apartar nuestro conocimiento ni las ciencias de Dios. Mira el pensamiento que escribí aquí. Dice, los científicos niegan todo lo que no pueden explicar, contradiciendo su profesión. Así que ellos llegan hasta un punto, pero nosotros llegamos más allá. Nosotros llegamos hasta el mismo centro de la creación, que es Dios mismo, ¿verdad? Y cuando vemos, te dije que algunas iglesias estaban en contra de esta, porque ya algunas iglesias están predicando que la creación no fue en 7 días, que la creación fue unos periodos de tiempo largos, ¿verdad? Para darse lo que es la tierra hoy. Pero entonces yo les pregunto a ellos, ¿es que Dios no tiene el poder para crear las cosas en 7 días? Entonces estamos negando el poder de Dios. Sí, lo seguimos, lo alabamos de boca, pero no reconocen el poder de Dios para poder crear el mundo en 7 días. Así que los pensamientos y las filosofías científicas de hoy día también están influyendo dentro de nuestras iglesias. Y si nosotros no vamos, aún así dice Jehová, nos vamos a apartar de Dios completamente y vamos a caer en el error. Y lo triste de eso, yo, que son cosas básicas. Sí. Cosas básicas y que son prácticamente una institución de cada religión. Porque la gran mayoría de las religiones, la gran mayoría, muy bien, creen en la creación. Es así. Muy bien. Pero ahora en cosas básicas como el tiempo, muy bien, le quitamos el poder a Dios de lo que puede hacer. Mira, mi gente, bueno, esto es un tema para el sábado que viene, así que no lo puedo decir. Usted disfrúteselo el próximo sábado. Ahí lo dejamos. Ya nos queda, ya se nos fue el tiempo. Es que esto, lo que hicimos fue pellizcar un poquito, ¿verdad? De esta lección. El problema de esto es que es un tema, muy bien, que lo tratan de tocar una sola semana, mi amigo. Sí. Pero cuando usted intenta explicar y profundizar y hacerlo ameno, saliéndonos un poco del contexto literal de lo que es la lección día por día, se nos hace completamente difícil poder explicarlo completo. Por eso aquí, lo más para mí, lo más importante estaba en la del jueves, pero eso no me da el tiempo de tocarlo. Yo le exhorto a nuestros amigos que puedan buscarlo. Esta lección la pueden buscar a través del internet, la pueden bajar, estudiarla, pueden disfrutarla. Yo sé que hay personas que quizás no militan en nuestra iglesia, muy bien, y quisieran saber más información y no tienen, pues, por este asunto del COVID, la manera de acercarse a un lugar, a una iglesia, pedir un folleto. Pero mi hermano, a través del internet usted puede buscar estos folletos de lección. Le voy a decir algo, yo la tengo aquí, yo la bajé del internet. Definitivamente, yo también la bajo del internet, así que es muy fácil. Hay muchas plataformas donde se puede encontrar. Yo creo que la semana que viene le vamos a dar la dirección para que ellos puedan acceder a estas lecciones y deleitarse igual que lo hacemos nosotros. También hay auxiliares que apoyan la lección, comentarios adicionales que se escriben para que nosotros tengamos una mayor comprensión de ella. Ya desde que dijimos al principio, solicítelo a través de nuestras redes y nosotros se lo haremos llegar. Ya a partir de diciembre, ¿verdad? Comenzamos con otra serie de lecciones. 13 lecciones. Así que son por trimestre, son 13 lecciones por trimestre y una de 14, ¿verdad? Porque hay que sumarle la otra semana que le falta. Así que, y pueden estudiar con nosotros. Aquí vamos a estar hasta donde Dios nos permita para estar con ustedes en todo el tiempo y también aclararles dudas. Escríbanos a través de las redes sociales. Tenemos a nuestro hermano Fredison, que siempre está pendiente de ellas, y así poder estar conectados con todas estas lecciones que el Señor nos ha traído. Yo, antes de terminar, yo quisiera leer solamente un párrafo del viernes. Y la intención, pastor, de leer este párrafo es para que usted le pueda dar curiosidad y pueda buscar información de esto. Yo no lo voy a explicar. En la lección está explicado, pero yo no lo quiero explicar.
no tengo el tiempo para hacerlo con Joe, pero yo quiero alimentar tu curiosidad. Busca esto que te voy a decir ahora. Y dice así, Joe. Hay dos razones por las cuales la ciencia, que en tantos aspectos es buena, tiene una idea tan errada de los orígenes. Y debo decir que el problema de la ciencia con nuestra iglesia y con la creencia cristiana son los orígenes. Solamente eso. Es solo eso. Ajá. Muy bien, no pudimos tocar esa parte, lamentablemente, pero por eso quiero leértelo. Dice aquí, en primer lugar, la ciencia que estudia el mundo natural debe de buscar respuesta en el mundo natural. Ya eso es un problema. Eso es un error. Muy bien. Y en segundo lugar, la ciencia supone que las leyes de la naturaleza deben de permanecer constantes. Otro error. Segundo problema. Sin embargo, ambas ideas están equivocadas cuando se trata acerca de orígenes. Ese es el problema de la ciencia actual. Nuestro origen. Eso es lo que busca la ciencia. Nuestro origen. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Pero donde únicamente tenemos un problema tan diferencial es en el origen. Muy bien, porque podemos trabajar el resto, pero el origen, todo lo que ellos dicen, toda la ciencia que han creado, muy bien, no es compatible de ninguna manera cuando hablamos de orígenes. Mi amigo, busque, estudie y sobre todo, muchas rodillas pidiéndole a nuestro Dios la dirección para que te pueda llevar a la información correcta. Y lo que usted encuentra, mi amigo, escuche muy bien, péselo contra la palabra de Dios. Amén. Que la palabra de Dios lo pueda confirmar. No que un erudito que no tiene conocimiento lo pueda separar. Porque, mis hermanos, como dice la palabra de Dios, sin Dios no somos nada. Así que tener sabiduría que no viene de Dios se convierte en ¿qué? En necedad. En necedad. Así que con esto finalizamos la lección de escuela sabática. Le invitamos a que donde usted esté incline su rostro y tendremos esta palabra de oración para finalizar. Dios de amor, Dios de misericordias, Dios de protección y de reconciliación. En esta mañana hemos buscado la forma de resaltar tu nombre, Señor, en medio de una sociedad que ha pretendido dejarte a un lado porque cree que su sabiduría es mejor que la del cielo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra, a verte a través de la naturaleza, a verte de todas las cosas creadas y de esta manera, Señor, comprender que tú eres un Dios, no solamente el Dios poderoso que creó todas las cosas, que es grandioso y por eso te alabamos y te veneramos, sino porque tú eres un Dios de amor, que diste a tu Hijo para que muriera por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos disfrutar por la eternidad de las maravillas que tú has creado. Amén. Te pedimos, Señor, en este día, que tú nos des luz a través de tu palabra, que tú nos des sabiduría a través de la naturaleza, para poder tener ese contacto contigo siempre, Señor, y de esta manera, cuando tú vengas a recoger un pueblo que te ama y te adora. Amén. Bendiciones que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy buenos días, mis queridos. Yo creo que todos nos hemos gozado con la lección de esta mañana, donde el arte de la predicación, pero de la predicación del ¿qué? Del Cristo y del Cristo ¿qué? Crucificado. Qué bueno es saber que nosotros adoramos a ese Dios, creador de todo lo que nosotros hemos visto, pero ante todo al creador del plan de la redención, que es lo más grande que el cielo nos presenta. Gracias a Gamaliel y a Joe por esta hermosa lección que Dios les ha dado a ustedes sabiduría para poderla explicar como ustedes la explicaron en esta mañana. Mis queridos, queríamos dar algunos anuncios antes de presentar al predicador de esta mañana. Y en primer lugar, queremos recordarles, hace 2 sábados atrás yo mencionaba que a veces nosotros, o que no piensen que cada momento estamos pidiendo, es que hemos visto que cada vez que damos, Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y más que eso,
Y ustedes han escuchado a través de nuestra emisora el Radio Maratón, construyendo ¿qué? Puentes. Y nuestra emisora cumple su misión. Y se avecina ese Radio Maratón, donde se nos pide a nosotros esa ofrenda voluntaria llena de amor para nuestra emisora, que predica el mensaje de los tres ángeles y que dice al mundo no solamente las promesas, sino que nos dice que Cristo viene pronto. Y yo creo, mis queridos, que este es el momento de demostrar a través de nuestros actos de dadivosidad hacia nuestra emisora, dando una buena ofrenda para que el nombre de Dios sea glorificado. Así que no se olviden, esa ofrenda, corrígeme, es el próximo domingo, ¿no? Es el próximo domingo, que usted vaya separando esa ofrenda especial para dar a nuestra emisora. También quisiéramos recordarle la programación de esta tarde. A las 4:30 de la tarde queremos que ustedes nos acompañen. Hemos tenido una experiencia grata con estas programaciones y no las queremos dejar. Así que aunque quizás muchos dicen que es sacrificada, para nosotros es gozo saber que los sábados de tarde tenemos tanta audiencia que viene a escuchar no lo que dice el pastor, no lo que dicen los predicadores o los cánticos en sí, sino que hemos hecho estas programaciones para que el nombre de nuestro Dios en medio de esta pandemia pueda ser glorificado. Y eso es lo que queremos llegar al corazón de cada uno de ustedes. Nosotros sabemos, mis queridos, todo lo que el gobierno ha dicho respecto de cómo vamos a comportarnos de aquí en adelante hasta el 10 de enero. Sin embargo, nosotros vamos a seguir con las programaciones porque estamos cumpliendo con todos los requisitos que tenemos que hacer. Los sábados de tarde continuaremos, por eso le estamos pidiendo que vengan, pero usted se quede dentro del carro. No queremos que usted esté saliendo a menos que tenga que usar el baño o algo, pero los sábados queremos tener estas programaciones, pero que usted se quede dentro de su carro. Por eso es que usted puede escuchar la programación dentro del carro tranquilamente. Así que queremos también, seguimos con los planes del 19 de diciembre tener nuestro concierto navideño. Ya todo está planificado, solamente le pedimos al Señor que continúe guiándonos. También la programación del 26 de diciembre, que va a ser vamos a tener una programación muy especial, despedir el sábado y tener una comida de una manera diferente. Ya lo hemos probado en nuestra iglesia. El Día de Acción de Gracias fue un éxito, que la gloria sea para nuestro Dios. Así que, pero usted tiene que quedarse dentro del carro, no puede estar saliendo. Si usted quiere que sigamos, tenemos que seguir todos los protocolos que el gobierno nos está imponiendo, y nosotros como iglesia sabemos que esto es bueno y es para la seguridad, para la salud de cada uno de los que estamos aquí. Por lo tanto, hasta nuevo aviso, hasta que nuestro pastor reúna una vez más la comisión de seguridad, nosotros le estaremos informando poco a poco cuándo se abrirá nuestra iglesia. Pero, las programaciones de los sábados desde nuestra iglesia van a continuar. Y lo mismo los sábados por la tarde. Así que coge estos anuncios para que usted pueda tener. Y el sábado 2 de enero, tenemos una programación también muy especial. Todos los años hacemos una programación especial en nuestra iglesia. Este año va a ser un poco diferente, pero la vamos a tener para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Desde ahora le estamos anunciando todas estas programaciones que nuestra iglesia, la iglesia de Espinal de Aguada, va a tener durante este año y al comienzo del año que viene. Hoy, mis queridos, tengo el privilegio de presentar a un amigo, un hombre, un joven de Dios. Yo le tengo que decir que cada vez que lo escucho predicar, le pido a mi Dios que esas palabras que salen de sus labios lleguen a mi corazón, y así ha sido.
un hombre que se prepara, un joven que se prepara cada vez que presenta la palabra de Dios, y hoy día no será la excepción. Dios lo va a seguir usando a Anthony para que las palabras que hoy nos traigan sea palabra que venga de lo alto, que llene nuestros corazones y que nosotros podamos decirle: Señor, gracias por haber hablado a nuestros corazones. Así que, Anthony, gracias por haber aceptado la invitación de parte de nuestra iglesia, y tengo la seguridad de que Dios te va a usar como siempre te ha usado, para que tus palabras sean palabras que llenen ese sentir de seguir luchando en esta vida, para que pronto, más pronto de lo que nosotros pensamos, podamos ver el rostro de nuestro Salvador. Así que vamos a orar en este momento para que Dios continúe bendiciendo esta programación. Oremos. Padre de amor, gracias porque tu palabra a través de la escuela sabática fue glorificada. Y en este momento te quiero poner a Anthony en tus brazos de amor. Úsalo como siempre lo has hecho. Que sus labios sean sellados con el poder de tu Santo Espíritu, y sus palabras sean palabras que vengan bañadas por el poder, para que nosotros podamos sentir tu presencia y podamos escuchar tu voz. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos y lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Mis queridos, usted puede seguir escribiendo. Si tiene alguna petición especial, escríbanos, que al final uno de nuestros líderes, Joe, al final estará leyendo los nombres y estaremos orando por esas peticiones muy especiales que ustedes tienen. Así que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Anthony, que Dios te bendiga ricamente. Ahora sí, Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Estamos muy contentos y agradecidos de nuestro Padre Celestial, porque Dios siempre y en cada momento es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, y nos permite poder compartir su palabra en cada momento. Y nosotros como pueblo de Dios debemos ser más que agradecidos, porque aún en medio de las situaciones que estamos viviendo y de esta pandemia, yo creo y me atrevería a decir que es cuando más el Evangelio ha podido expandirse más. Las iglesias se han abierto. Ahora en este momento estamos llegando a muchos hogares, y luego las personas que van a reproducir el culto de hoy van a seguir viéndolo y lo van a estar compartiendo, y va a seguir llegando a muchas personas. Y no solamente a los que lo vean hoy o mañana, a los que lo vean una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses. Y va a llegar a la vida de esa persona en el momento adecuado. Yo alabo a Dios por eso. Y en esta mañana, mis queridos amigos y amigas, yo quiero que nosotros podamos reflexionar en un aspecto muy importante, en una herramienta que Dios nos ha dado y que lamentablemente muchas veces la utilizamos muy poco. Y yo quiero que nosotros podamos meditar en esta herramienta esencial. Sin esta herramienta no existe una comunicación con Dios. Y yo quiero utilizar como ejemplo al profeta Daniel. Y de lo que les estoy hablando, mis queridos amigos y amigas, es de la oración. Y yo sé que hemos escuchado muchas veces hablar acerca de la oración, la importancia de la oración, por qué debemos orar. Pero mis queridos hermanos, y yo creo que todos los que me están escuchando, nos están viendo, se pueden identificar,
Yo creo que en estos momentos que todos hemos tenido que atravesar por situaciones difíciles a través de estos años que han venido y durante esta pandemia, durante la crisis que muchos hogares económicamente están pasando, nosotros sabemos que en ese momento de angustia, nuestros ojos rápidamente miran a los cielos buscando esperanza en nuestro Padre Celestial. Pero es que siempre la comunicación, mis hermanos, la vía de comunicarnos con Dios ha estado abierta, no solamente en los momentos malos. La oración, mis hermanos, es la clave para una vida llena de esperanza, aún en medio de la tormenta. Porque la oración nos permite desbordar nuestras angustias, nuestras alegrías, nuestras esperanzas, nuestras frustraciones, nuestras debilidades, desbordar todo eso ante la presencia de nuestro amante y divino Salvador. La oración, mis hermanos, no es otra cosa. Tenemos un privilegio tan grande por medio de Cristo Jesús, en el cual podemos comunicarnos directamente con el Padre por medio de Jesús. El libro Camino a Cristo hace una mención de la oración hermosa. Nos presenta que la oración no es otra cosa que el brazo que se extiende al cielo y con la llave de la fe abre las puertas de las bendiciones que nuestro Dios nos tiene preparadas. Y como mencioné anteriormente, yo quiero que meditemos en estos próximos minutos en el ejemplo del profeta Daniel. Y en una oración que Daniel expresa, que ha quedado plasmada para nuestro aprendizaje como pueblo de Dios. Y es la oración que Daniel hace en el libro de Daniel capítulo 9, esa oración que está registrada allí, mis hermanos. Yo quiero que nosotros podamos meditar en esa oración, porque para mí hay 5 aspectos en esa oración que están allí para que nosotros como pueblo de Dios hoy podamos imitarlos e incluirlos como parte de nuestra devoción con nuestro Dios. Pero antes, mis hermanos, de ir allí, yo quiero una vez más pedir la dirección de Dios antes de comenzar a leer su palabra. Allí donde esté, vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la dirección de Dios. Oremos. Señor, en este momento vamos a leer de tu palabra. Que el Espíritu Santo sea el que nos hable. Hay personas, Señor, que nos están escuchando, que están pasando por momentos difíciles en sus vidas. Que tú puedas hacerla entender a ellos hoy que tú estás presto a escuchar sus peticiones, a escuchar sus situaciones y su dolor. Que hoy, mi Dios, podamos nuevamente reconocer que tú estás disponible a escucharnos 24/7. Que tan solo, mi Dios, estás esperando que nosotros elevemos nuestras oraciones ante ti, para tú hacer grandes cosas en nuestra vida. Háblanos, Señor, porque queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos allí al libro de Daniel, capítulo 9. Como les mencioné, hay 5 aspectos que en los próximos minutos yo quiero mencionar, porque son 5 aspectos que creo que debemos de emular o imitar en nuestra vida, y por eso están allí en ese capítulo. Daniel capítulo 9 nos menciona allí en los primeros versículos que Daniel había estado leyendo referente a la profecía del profeta Jeremías en cuanto al cumplimiento del tiempo en que el pueblo cautivo de Israel que estaba allí en Babilonia debía entonces ya regresar de vuelta a su tierra.
También Daniel ya había estado recibiendo varias visiones. Podemos ver en el capítulo anterior que ya Daniel había recibido la visión de los 2300 tardes y mañanas, que también lo tenía muy preocupado y perturbado, tanto así que había perdido hasta el sueño y pidiéndole al Señor, Señor, no entiendo qué va a pasar, yo sé que esto es importante, que esto es para tu pueblo, pero no entiendo. Al pasar de los años regresa nuevamente a estudiar la profecía y se da cuenta que está muy cercano el tiempo del cumplimiento de que el pueblo esté allí en cautiverio, en Babilonia, y Daniel se angustia porque Daniel mira al pueblo y la situación espiritual del pueblo era terrible. Y Daniel decía, Señor, pero ¿cómo esto va a pasar? ¿Cómo es posible? Y el versículo 3, Daniel desborda su corazón ante Dios y va en oración ante su presencia. Dice allí el versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Primer aspecto, mis queridos hermanos, que yo quiero compartir con ustedes hoy. Fíjense que la actitud de Daniel cuando va ante la presencia de Dios, lo primero que él hace es humillar su corazón. Y yo quiero hacer mención de algo, mis hermanos. Estamos en una época, en el siglo XXI, donde todo lo minimalizamos. Todo lo hacemos un muñequito, todo es funny, todo es divertido. Y en ocasiones, qué bueno, sí. Pero tengamos mucho cuidado, mis hermanos, de minimizar la imagen del soberano del universo. Cuando nosotros vamos a hablar ante nuestro Padre Celestial, que nos ama, que se preocupa por nosotros, que está anheloso de escucharnos, debemos reconocer, mis hermanos, que es un privilegio poder tener una comunicación abierta por medio de Cristo Jesús al soberano, al gran monarca del universo, nuestro Padre Celestial. Y Daniel, sabiendo eso, se humilla, reconociendo, Señor, yo vengo ante ti, reconociendo que la salvación no viene de mí ni de ningún ser humano y no hay nada que yo pueda hacer para ganármela. La salvación para mí y para mi pueblo proviene solamente de ti. Muchas veces nos acercamos en oración a Dios pidiéndole dirección, pero ya nosotros sabemos lo que vamos a hacer. No, yo oré, sí, yo le pedí dirección a Dios. Y muchas veces no hemos pedido dirección a Dios, ya yo sabía en mi entendimiento humano lo que yo quería hacer. Mis hermanos, debemos reconocer que la sabiduría no proviene de nosotros, proviene del Todopoderoso. El Dios que fundó los cielos y la tierra. El Dios que ha creado todo lo que existe. A ese Dios es el que Daniel se estaba acercando. A través de la oración, mis queridos hermanos, reconocemos nuestra dependencia al Eterno. Cuando nos acerquemos a Dios en oración, que podemos estar en comunicación con Él en todo momento. En todo momento. No dejemos nuestra mente divagar en asuntos livianos de esta vida. A veces estamos muy preocupados. Hay gente que piensa mucho. Habemos gente que, yo me incluyo allí, la mente va cogiendo mucho.
Mis hermanos, tengamos nuestra mente. Cuando eso me pasa, yo a veces voy en mi carro pensando en los clientes que me quedan, en qué resolverle a aquel, tengo que visitar al otro. No, Señor. Ya yo hice lo humanamente posible. Yo me planifiqué y conecto nuevamente mi mente al Señor. Para que nuestra mente, mis hermanos, esté descansando en Él. El ejemplo de la oración de Daniel y su confesión se ha dado para nuestro ánimo y nuestra dirección. Daniel sabía que ya casi había terminado el tiempo para el cautiverio de su pueblo, pero no creía, porque Dios había prometido libertarlos, ellos mismos no tuvieran que hacer su parte. O sea, él creía, es que debemos hacer algo. Dios prometió sí que su pueblo iba a ser libertado, pero es que yo miro a este pueblo y esta gente está perdida. Algo tenemos que hacer, algo yo tengo que hacer. Y es por eso que Daniel busca al Señor con ayuno, contrición, confesando sus propios pecados. Y esto es interesante. Daniel ora por el pueblo, pero él no habla a Dios como el fariseo. Señor, yo soy bueno. No, él reconoce su pecado. Él reconoce que él necesitaba de la misma salvación que el pueblo necesitaba. Mis hermanos, y él fue en contrición de espíritu, confesión de pecado y ayuno. Que muy poco se habla hoy en día, ¿verdad?, del ayuno. No nos gusta, ¿verdad? Hoy en día a la gente no le gusta el sacrificio, no nos gusta sacrificarnos. El ayuno no nos gana nada, mis hermanos, en el aspecto ante Dios, porque ya Dios te ama, ya Dios te quiere escuchar. Pero cuando ayunamos, mis hermanos, estamos absteniéndonos y estamos preparando nuestro cuerpo para que toda su atención y su energía esté centrada en un propósito. Jesús ayunaba, los profetas ayunaban. Sacaban momentos a solas, mis hermanos. Jesús sacaba momentos a solas en ayuno, donde todo lo que era material, el alimento, ¿por qué? Porque si no podemos controlar lo que entra en mi boca, nosotros somos bien impulsivos como seres humanos. Esa es nuestra naturaleza. Y a veces queremos, Señor, ayúdame a tomar buenas decisiones. Pero si no puedo tomar buenas decisiones, lo que meto en mi boca, que nadie me está poniendo un puñal o una pistola, ¿cómo yo puedo decirle, Señor, ayúdame? Mis hermanos, hay que sacar momentos, hay momentos que debemos sacar a solas con el Señor y abstenernos y ayunar. Hay situaciones que merecen ayunar y concentrar toda nuestra energía en buscar dirección y escuchar la voz de Dios, porque Dios nos va a dirigir. Eso es real. Y Daniel lo sabía y Daniel confiaba en eso. Y por eso se humilla y ayuna. Confiesa sus pecados, reconoce que la salvación viene de Dios. Luego, segundo, Daniel hace otra cosa. Primero se humilla y en la humillación reconoce que es pecador, reconoce que solamente de Dios viene la salvación, reconoce que para él y para el pueblo no hay esperanza si no se aferran únicamente a su Creador. Y entonces luego hace una segunda cosa en su oración, versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y
y los que han guardado tus mandamientos. ¿Qué está haciendo Daniel ahí? ¿No se acuerdan de algo? ¿No se acuerdan, mis hermanos, de Éxodo capítulo 33 y capítulo 34, cuando Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria y me basta? Y Dios coloca allí a Moisés detrás de la peña hendida y comienza a pasar sus espaldas y toda su gloria, pero Dios hace algo. Dios comienza a proclamar su carácter y repite esas palabras: Jehová, Jehová, grande y misericordioso, Dios tardo para la ira, pero pronto en misericordia y bondad para aquellos que le buscan y guardan sus mandamientos. En la verdadera gloria de Dios, lo que Dios le quería decir a Moisés era: mi verdadera gloria ya tú la has visto y la conoces, es mi carácter. Esa es la gloria de Dios. Eso es lo que hace hacer Dios, su carácter. Cuando el libro de Isaías dice, pon, oh Jehová, que tu gloria resplandezca en mí, ¿qué está diciendo el profeta? No otra cosa, mis hermanos, que el carácter de Dios se refleje en mi vida. Cuando el profeta dice, y vimos su gloria y gloria de unigénito del Padre, ¿qué gloria? Si cuando los discípulos se acercaban decían, pero si este es un hombre común y corriente, pero cuando se manifestaba el carácter de Cristo, ahí estaba la gloria de Dios. La chequina del Antiguo Testamento que se manifestaba, la gloria de Dios que se manifestaba en el santuario, ahora se manifestaba en carne y hueso en Cristo Jesús. Por eso Jesús da a conocer al Padre. ¿A través de qué? Su carácter. Daniel repite lo que Dios dijo de sí mismo en el libro de Éxodo. Daniel reconoce que el Eterno es un Dios misericordioso y amoroso y que el principio del carácter de Dios es la misericordia y el amor. El libro Camino a Cristo, en el primer capítulo, lo primero que se nos lleva allí es a entender que la labor de Satanás ha sido distorsionar el carácter de Dios delante de sus criaturas. Y debemos entender que el Dios al cual nosotros servimos, el fundamento de su carácter es la misericordia y el amor. Dios es, dice la palabra, amor. Fíjense que en primer lugar, Daniel humilla su corazón. Daniel confiesa sus pecados delante de Dios. Daniel reconoce que la salvación y la esperanza proviene solamente del Eterno. Y luego entonces reconoce y dice, Señor, yo sé y vengo ante ti reconociendo que tú eres un Dios cuyo fundamento es la misericordia y el amor. Por eso es que en el santuario, en el arca del pacto, donde estaban los 10 mandamientos, estaban dentro de ¿qué? Allí del arca del pacto, debajo del propiciatorio, donde una vez al año, en el día de la expiación, se aspersaba que la sangre del cordero, símbolo del sacrificio de Cristo. Para llegar a la ley había que pasar la misericordia de Dios. Y para que la voluntad de la ley saliera hacia el pueblo, era a través del filtro de la misericordia y del amor. Te pregunto yo en esta mañana, ¿has conocido el carácter de Dios? En mi persona, mis queridos hermanos, muchas veces en mi vida personal yo he podido ver que con los cabezones que podemos ser, como dice el profeta, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca me olvidaré de ti. Dios siempre está presente.
Aunque parezca que esté durmiendo como cuando estaba en la barca, Él está allí. Aunque parezca que estamos solos en la barca, como cuando los discípulos se fueron en la barca, porque luego del sermón del monte, el deseado de toda la gente nos dice que comenzó un movimiento entre el pueblo para coronar a Jesús. Decía, muchachos, este nos alimenta la vejiga, aquí es. Y Jesús, conociendo los pensamientos, le dice a los discípulos, bueno, mis hijos, móntense y váyanse. Yo los veo al otro lado. Y dice que Jesús se va al monte ¿a qué? A orar. A orar. Comunicación con el Padre. El ejemplo de Daniel, mis hermanos, que Dios quiere que sigamos, el propio Dios lo sigue en carne propia. Vino a este mundo como hombre y siguió ese ejemplo en comunicación con su Padre. Gloria a Dios. Y dice el deseado de toda la gente que desde el monte, mientras estaba orando, veía la barca y a los discípulos en la tormenta. Él no los había perdido de vista. Dios no te ha perdido de vista. En el momento preciso lo vas a ver, aunque parezca un fantasma de lejos. Los discípulos lo vieron caminando entre las olas y ¿qué gritaron? ¿Un fantasma? En medio de la tormenta, en medio de las olas, y ven esa figura. Me imagino yo, cae un relámpago y se ve esa figura, algo caminando encima del agua. Mis hermanos, hasta yo me hubiera asustado. Y el Señor le dice, paz yo soy. Espera que va a llegar el momento donde vas a escuchar la voz de Dios, que en medio de la tormenta te va a decir, paz yo soy. Porque Él te ama. Porque Él es justo y misericordioso, y aunque el ser humano te pueda rechazar, Él no te rechaza. Él te recibe, Él te perdona, Él te transforma y glorifica su carácter en ti. Gloria a Dios por eso. Daniel reconoce, mis hermanos, lo que nosotros debemos reconocer hoy. Dios es misericordioso y amoroso. Por eso yo he aprendido, mis queridos hermanos, que antes de lanzar un juicio a una persona, además, yo pido dirección a Dios. Mejor a veces uno se calla. Porque yo no sé lo que está viviendo esa persona. Yo no sé el dolor que está pasando esa persona. Yo sé que el Señor me dice, dad de gracia por lo que de gracia has recibido. Y Dios ha dado mucha misericordia a mi vida. Por lo tanto, yo tengo que ser, ¿qué? Misericordioso también. Demostrar el amor de Dios. Que Dios puede restaurar. Daniel lo reconoció. Daniel dice, Señor, yo vengo a ti porque es que yo reconozco que tú eres un Dios bueno, amoroso, misericordioso. Tú puedes restaurarme a mí, a este pueblo. Tercero, Daniel reconoce su pecado y el pecado de su pueblo. Versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Fíjense que él se incluye. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel reconoce que es el pecado lo que los ha llevado cautivos, pero no solo cautivos de en Babilonia, sino cautivos del enemigo de este mundo. El principio del pecado no es otra cosa que la rebeldía. Hay un principio de rebelión. Por eso Romanos capítulo 5 dice que solamente en Cristo ese principio de rebelión puede ser erradicado de nuestra vida. Y debemos reconocer ante Dios que solamente Él, por el medio del Espíritu Santo, puede arrancar de mi vida ese principio de rebelión contra Él y contra su ley. Daniel confía
en la justicia de Dios y no en su justicia propia. Daniel confía que solamente la justicia de Dios puede transformar al pueblo y no el pueblo en sí mismo. Mis hermanos, estamos viviendo en el gran día ¿de qué? De la expiación. Estos tiempos que estamos viviendo, Cristo está ante el Padre en el lugar santísimo, mis hermanos, expiando, haciendo expiación por los pecados del pueblo. Nuestro abogado está suplicando como nuestro intercesor. En vez de ataviarnos con vestiduras de nuestra propia justicia, deberíamos ser hallados cada día humillándonos delante de Dios, confesando nuestros pecados individuales, buscando el perdón de nuestras transgresiones y cooperando con Cristo en la obra de preparar nuestras almas para que reflejemos el carácter de nuestro Dios. Mis hermanos, este es el tiempo para buscar constantemente la presencia de Dios en oración. Este no es tiempo para vacilar. Esta pandemia lo que nos está diciendo es: pueblo mío, despierta, estamos viviendo en los últimos momentos de esta tierra. Despertemos. Cristo viene, mis queridos hermanos. Y Él quiere que nosotros estemos con Él por la eternidad. Allí, mis hermanos, Daniel reconoce en primer lugar que la salvación viene de Dios. Daniel se humilla en primer lugar. Segundo lugar, mis queridos hermanos, Daniel reconoce el carácter de Dios, que Dios es un Dios compasivo y misericordioso, que Dios es el único que puede entender el principio de rebelión en ellos y erradicarlos, que Dios es el único tercero que puede perdonar nuestros pecados, que el perdón proviene de Dios, que Él puede cambiar nuestros caminos para que sean caminos de bien y caminos de paz. Siguiente, Daniel reconoce y marca muy bien en su oración que el socorro viene de Dios para que el pueblo pueda tener nuevamente esperanza de liberación. Allí el versículo 7 dice: tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moderadores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Fíjense que Daniel repite una y otra vez: hemos pecado, contra ti nos hemos rebelado, pero tú eres un Dios justo, tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios que desea restaurarnos. Daniel reconoce, mis hermanos, que de Dios viene la justicia. Y Dios quiere hoy que tú reconozcas que de Él viene solamente la verdadera justicia. De Él viene solamente la verdadera ropa de justicia que puede limpiar nuestra vida, que puede llenarnos de justicia, que puede llenarnos de su amor y su misericordia. Daniel pide compasión, mis hermanos. Y por último, y esta última parte resume toda la oración de Daniel.
esa oración de Daniel, mis hermanos, no es otra cosa que una oración que intercesora. Estamos tan acostumbrados, mis hermanos, a pedir para nosotros, para nuestros problemas únicamente, que no es malo. Pero ¿cuánto tiempo estamos sacando para orar por nuestros hermanos, por nuestra familia, por aquella persona que está pasando por un momento difícil, por nuestros enemigos? Daniel está intercediendo, mis queridos hermanos. Léanse en sus hogares desde el versículo 10 al versículo 9 y sigan leyendo todo el capítulo 9, donde Daniel una y otra vez está pidiendo misericordia y está pidiendo liberación y restauración de su pueblo. Pero él no ora por el pueblo como algo aparte. Ellos son pecadores, ellos lo hicieron mal. No, Daniel se incluye como parte del pueblo, como parte de la situación, porque Daniel entiende que la justicia, el justo es Dios, y pide misericordia para su pueblo, libertad para su pueblo, no solamente de Babilonia, sino de las ataduras del pecado. Daniel no pide basándose, mis queridos hermanos, en sus propios méritos, sino que dice: inclina, oh Dios, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se es invocado tu nombre. Porque no elevemos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino que en tus muchas misericordias la intensidad de su deseo lo torna ferviente. Y Daniel le dice al Señor: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Mis hermanos, quiero compartir con ustedes algo que a mí me gusta mucho, que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 135, dice allí: el esfuerzo personal por otros debe de ser precedido de mucha oración secreta. Fíjense que hemos hablado, debemos ir ante Dios, debemos buscar su presencia para la dirección de nuestra vida, por nuestras situaciones, por nuestros problemas. Pero no debemos olvidarnos, mis hermanos, de nuestros hermanos y hermanas, de nuestra familia, de nuestros enemigos, de nuestro vecino, de nuestra vecina. Mis hermanos, antes de comunicarnos con los hombres, comuniquémonos ¿con quién? Con Cristo. ¿Cuántas batallas se ganarían si antes de trabajar por las almas que están perdidas en el mundo, esas almas perdidas, si primero las entregáramos en oración ante Dios, de oración sincera, en ayuno, para que, Señor, antes que lleguemos allí, a ese territorio, que tu Espíritu comience a tocar esas vidas, que tus ángeles vayan delante, Señor, obra en sus corazones. Termino con esto. Hace unos años atrás estaba en República Dominicana, una campaña evangelística que se estaba dando allá en República Dominicana. Había un grupo de misioneros de los Estados Unidos, querían visitar un área, pero tenían un problema. El grupito que iba, la persona que los traducía, no estaba, así que me piden si podía irme con ellos. Digo, bueno, mi inglés no es una cosa que uno diga así, pero vamos para allá. Y recuerdo, mis hermanos, que ellos habían estado orando. Estaban haciendo círculos de oración y ese grupo estaba orando hacía días antes de llegar a ese lugar. Y la primera casa que llegamos, me recuerdo bien que la señora, cuando abrió la puerta, comenzó a llorar. Cuando nosotros nos identificamos, íbamos con la Biblia. Porque esa señora
Una señora, mis hermanos, desesperada, que había practicado por muchos años otras cosas que no le habían dado resultado alguno. Esa noche antes le había pedido a Dios que le enviara dónde tenía que ir y dónde tenía que buscar la verdad. Al otro día, fíjense, ya el Espíritu Santo había tocado el corazón de esa señora. Ya Dios había hecho el trabajo. Al otro día, cuando nosotros llegamos y esa persona abre la puerta a esa señora, mis hermanos, nosotros habíamos estado allí respondiendo solamente a ¿qué? A la voluntad de Dios. Mis hermanos, si hacemos las cosas en comunicación con Dios, sea personal, sea los planes de iglesia, sea los planes cuales fueren, tendrán éxito. Porque nuestro Dios es real, nuestro Dios es verdadero y es un Dios que está dispuesto a escucharnos. Mi querido hermano y hermana, amigo y amiga, en esta mañana, confía en Dios. Tenemos un Dios real, tenemos un Dios verdadero. Acércate a Él, habla con Él, Él te escuchará y hará grandes cosas en tu vida. Dios les bendiga. Gracias a Dios por el mensaje que hemos recibido en esta mañana. Y antes de que Anthony pues, nos cierre con una oración, vamos a leer la lista de hermanos que han estado pidiendo oraciones y también los que han estado conectados con nosotros durante esta transmisión. Y quiero recalcar la lectura que Anthony nos leyó del Camino a Cristo. Dice, cuando la oración, la pregunta es, porque hace una pregunta, ¿por qué los hijos e hijas de Dios han de ser tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Los recursos infinitos de la omnipotencia. Así que con este pensamiento en nuestra mente, vamos a leer la lista de estos hermanos y pónganos todos en oración unos por los otros. Comenzamos con Edith y Florencio, Ricardo Gilberto, que nos escribe desde el Perú, Alena Cabrera, Mimi García, Rosita Javier, Wanda Arocho, Elsa Morales, Naida Torres, Jenny Rivas, que nos pide oración especial desde la Florida, Evelyn, Rubén Hilerio, María Jaime, Rodrigo Lena, desde Ecuador, Lorenzo Cabrera, desde Nueva York, Milán Silvera, desde Colombia, Enid Vélez, que también nos está pidiendo oración especial, Felipe Mercado, Vivian, que también nos piden oración especial, Nidia Méndez, Kate, Isabel Díaz, Madeline, Carmen, Mercedes Vélez, José González, David Pérez, Beba Javier, Santiago Concepción, Janet Lugo, Abdín Hernández, Licia Acevedo, Félix Rodríguez, Jorge Lasalle, Yoli Rivera, Lunita Marielis, Livia González, Francisco Burgos, Bersabet Figueroa desde el Perú, Rigoberto Ilenríguez desde Guatemala, Ilenríquez desde Guatemala, Luis Vázquez, Manuel Javier, Francis González del Ecuador, Nelson Bonilla, Luciano Cardoso desde Brasil, Ronulfo Tochón desde Perú, Elmer Apuri desde Bolivia, Celestina Arit desde el Perú, Avi Lasca desde el Perú, Obed Cajigas, Wanda Ivette,
Rosa Monroy, Carlos Nurinda desde Nicaragua, Luis Carrero, Neldin y Agustín, Dilenia Severino y Judith Vélez, ¿verdad? Que hasta el momento de que se tomó la lista estuvieron comunicados con nosotros. Que el Señor bendiga su santa palabra, así que le pedimos a Anthony Rosado que culmine esta sesión con una oración. Les invito allí en sus hogares que todos juntos elevemos nuestra oración en este momento ante el Señor. Oremos. Padre eterno, Señor, en medio de nuestra vida, no importando lo que estamos pasando, confiamos en ti, mi Dios. Yo te pido por las personas que han escrito por oración. Yo te pido, Señor, por aquellos que nos están viendo y nos están escuchando, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda dar paz en sus corazones y saber, mi Dios, que sus vidas están en tus manos y que solamente tú, oh Dios, puedas hacer grandes cosas en nosotros. Aquellas enfermeras y enfermeros, si hay alguno que nos está escuchando, algún médico, algún profesional de la salud, primeros respondedores, aquellos que están arriesgando su vida, mi Dios, por la salud de este pueblo, que están arriesgando, Señor, yo te pido, Padre, que tú los protejas de una manera especial. Esas madres que están preocupadas, Señor, porque sus hijas, sus hijos, que son profesionales de la salud, que trabajan en hospitales, que trabajan, Señor amado, en lugares donde hay gran peligro de contagio con este virus. Yo te pido, Señor, que puedan sentir paz, que puedan ellos sentirse cubiertos con la protección divina, oh Señor, y tener esperanza. Que en medio de esta situación tan grave, oh Dios, tú estás con nosotros y tú nos estás cuidando. Señor, que podamos reconocer y recordar que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, nada nos podrá separar de ti, mi Dios. Señor, nos despedimos, oh Padre, pero sabemos que no nos despedimos de tu presencia. En ti descansamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.